Vengo un rato pensando en pasarlo con maletas, por no quitarlas. Me dispongo a cruzar el río Torola, por un paso que tiene varias trampas. Por un lado es bastante profundo, lo que invita a quitar parte del equipaje para evitar que tanto peso haga que la moto se sumerja y pueda entrar agua o bien por el tubo de escape o bien por la toma de aire del motor. Como mucho igual quito las laterales. Eso tiene pros y contras. O sea, son 40 kilos. Es la mayoría, lo que más pesa del equipaje va en las laterales, ¿no? Entonces eso me haría pesar menos y hundirme menos. El problema es que si se cae la moto, pues cae mucho más, claro, porque no lleva las laterales. Aquí hay piedras gordas, mira. ¿Veis? Ahí. Esas son las trampas. El firme es bastante estable, pero tiene varias piedras muy grandes salteadas que son trampas mortales porque no se ven desde la moto. A ver si soy capaz de memorizar las piedras. Esta piedra es la referencia. Hay que venirse por aquí. Y por tanto, si golpeo la rueda delantera con alguna de ellas, es más que probable que la moto caiga. Si lo paso sin maletas, voy a dejar las maletas ahí, para que estén a medio camino. Pero claro, si pasa eso y no llevo las maletas laterales, es más que probable que la moto se sumerja tanto en el río que el agua entre en el motor y termine liándola. Ojo, Ojo que aquí estamos... Estoy estirado, Estamos por la rodilla. Nada, sin maletas. Creo que lo voy a hacer sin maletas y despacio. Bueno, que sea lo que tenga que ser. Lo que está claro es que tengo que elegir una opción. Y esa es sin maletas. Que sea lo que tenga que ser. Hay que ir despacio, No sé si lo estáis notando. Uf, no llego al suelo. Bueno, venga, va. Poco a poco. Es que no quiero que se me caiga hoy al agua porque está muy profundo y puede entrar agua en el tubo de escape. Y eso es un... Pues no es un game over, pero casi. Bueno, y esta es la parte... esta es la parte poco profunda. Vamos. Vale. 30%. Pero ahora viene lo profundo. Vamos. Venga. Está muy cerca el tubo, Y lo peor es que creo que ahí está más profundo. ¡Te caigas! ¡Vamos! Venga. No. ¡No! Se va a caer.
Esto no va a arrancar, Esto la hemos liado, La moto ha caído por el lateral derecho. Luego tengo la certeza de que por el tubo de escape no ha entrado agua. Ahora bien, la toma de aire del lateral derecho ha estado sumergida unos 30 segundos. Luego lo más probable es que sí que haya entrado agua al filtro. Sin embargo, yo estoy con la adrenalina por las nubes y en ese momento pienso que tan solo han sido unos segundos, con lo que creo que no ha dado tiempo de entrar agua. Y este pensamiento tan erróneo va a ser el principio del fin de esta historia. Muy liada. Súper liada. Muy liada. A ver si arranca, ¿no? Os recuerdo a todos que no tengo ni idea de mecánica y que lo poco que sé lo he aprendido por el camino, con cosas que me han ido pasando. Arranca. Pero a pesar de tantos años de berenjenales, lo cierto es que nunca he tenido una moto sumergida tanto tiempo en el agua como para que no arranque. Va a estar divertido esto, Hace unos meses pasó algo muy parecido con la 850 en Belice, He levantado la moto corriendo. pero pude levantarla en pocos segundos. Esperemos que no haya entrado agua. La moto hizo el mismo clac que está haciendo ahora, No. pero finalmente arrancó y pude seguir mi camino. Y a ese recuerdo también me voy a agarrar hoy. ¡Vámonos! Vaya liada, Pero liada. Estaría guay que viniera el ejército ahora. Eso estaría guay. Nada, no arranca. Bueno, creo que voy a sacar todas las cosas, las voy a poner ahí. Voy a hacer un campamento. Y después voy a buscar, que tengo un carga, es que, o sea, no la quiero arrastrar hasta que vea que arranque. Por ganar tiempo, vamos, porque es que aunque la arrastre, si no arranca, yo solo no la voy a poder sacar de aquí. Entonces, ¿para qué hacer el súper esfuerzo de sacarla de aquí solo? Que yo no sé si ni siquiera si voy a poder. Para que luego no arranque y no la pueda sacar. Entonces voy a llevarme todo para allá. Lo que estoy intentando explicar es que yo solo quizá pueda sacar la moto del agujero este profundo en el que está metida y enfilarla hacia la orilla. Pero lo que no creo que sea capaz es de sacarla del río por mis propios medios, si no arranca. Así que de momento voy a llevar el equipaje. Y en este preciso momento aparece Anthony. ¿Te sacamos la moto? Anthony, Carlos, gracias Mucho por gusto, todo. viejo. Igualmente. ¿Eres de aquí? Sí, de aquí. Bueno, vamos a ver. ¿Te parece como se está poniendo a llover? Llevamos todas las cosas primero y luego venimos a por la moto, ¿te parece? Bien. Yo soy de España. Saquemos la moto, viene creciendo el río de allá. Sí, vamos. La podemos arrastrar. Suelta, sí, lo puedes suelta. Que no arranca. Voy a ayudarte, sí.
A los 3. 1, 2, 3. Otro. 1, 2, 3. Ahora. Ahí va. Dele. Al otro lado, dele. Ya salió, ya. Estamos. Gracias, chavales. Mucho gusto, bien. Bueno, vamos allá. Que le saben, digamos. Al intentar arrancar la moto, hace el mismo clac que hacía la 850 en Belice. Bueno, voy a quitar todos los tornillos, voy a quitar toda la batería, todas las conexiones y a ver si... Porque oye, no le venía fallando en el camino. No, es que se hundió en el agua, literalmente, o sea, se ha metido... Por eso le digo que el problema ha tenido en que algo lo que venía caliente, que ya No, es un problema electrónico, no entró agua en el motor. Desde mi absoluta ignorancia, lo primero que pienso es que el agua ha provocado un fallo eléctrico que está haciendo que la batería no funcione. Así que procedo a desenchufar todos los accesorios electrónicos que llevo en la moto. Pero lo que realmente está pasando es que sí que ha entrado agua y ese clac es el sonido del motor que se ha bloqueado por la entrada de agua al cilindro. Así que lo que debería de hacer es abrir la tapa del filtro, comprobar si hay agua y en caso de que sí, invertir unas horas en desmontar cosas hasta llegar a las bujías, quitarlas y arrancar sin ellas para que el motor expulsara todo el agua. Proceso que no voy a hacer porque sigo pensando que no ha entrado agua. Teoría bastante absurda, pero que se ve reforzada cuando de repente la moto arranca. Arrancada la moto, doy por hecho que no ha entrado agua en el motor, porque de lo contrario, pienso yo que no tengo ni idea de estas cosas, nunca habría entendido. La realidad es que, aun habiendo entrado agua por la toma de aire, la moto puede arrancar. Ahora bien, las consecuencias vienen después. Ah, pero es que a ver si salga también aquí. Dios, Ah, para más bajar que nos salgamos nosotros. 800. Está difícil, ¿no? no, es que sí, pero sí sale. Especialmente si tienes que forzar el motor. Por ejemplo, en una pendiente prolongada con barro, grietas y rocas sueltas. ¿Es peor esta subida que aquella de allí? Ah, Es peor. Esta un poquito. Es que esto es tierra. es que Esta es tierra, sí, ¿ves? Y aquella es cemento. ¿Cuánto puede ser la subida? ¿Es muy larga? No es corta. Es corta. Cortita. Vamos a ir detrás para ir viendo. Nomás una. Gracias. Caballero, un placer, muchas gracias. Señora, un gusto. Gracias. A ti, amigo. Cuídate mucho. Bueno, espero no tener que... Igual nos volvemos a ver ahora ahí. Porque no subo. Yo creo que sí, espero que sí. Qué cosa más rara hace. Tiene como un vacío. Y no funciona esto. Está rara, ¿eh? Bueno, espero que no me deje ahí a mitad de subida. Gracias. Está rarísima la moto. Uf. Casi. Casi, pero no. Uf, está difícil, ¿eh? Está complicadísimo. A ver. No. Que no caiga ahí. Cayó. Ah. No, saquemos.
Venga, va. Jalalo. Dale. Ahí está. Dale, voltealo para allá, ahí así. Que apenas a la joya. Hay que echar para atrás un poquito más. Ahí, ahí. Un poco más atrás. Más para atrás, más para atrás. Pero no cae, es que se va a caer. Dale. Venga, va. Es que está mal la moto. Está mal. No arranca, ya verás. El neutro, póngale. Póngale neutro. Bien, póngale neutro. Lo que quieres sacarlo reempujado, ¿no? Sí, porque si no me voy a quedar sin batería. Vamos. No lo movemos. Habrá que vaciarla entonces. Toda la carga. Sí, toda la carga. Y la subimos. Todas las de las orillas, quítale usted, no hay que salir acostado. Será mejor ir a traer un lazo para jalarlo. No Yo creo que quitándole si la carga. quitamos estas dos de aquí, como dices tú. Sí, lo tratamos. Yo creo que sí. Pesa mucho, no deja de ser. ¿Ves? Ahí uno pequeño más tapadito, bebé. Ahí está. Ahí está, lo podemos ya. Vale, déjalo. Enderecemos, la puedes, y si no te digo yo. ¿Puedes o no? ¿Ah? Y venimos empujando. No podemos, ¿eh? Diríjalo, Terín. Va para atrás. Va para Démosle. Estamos casi, ¿eh? ¿Sí? El caballo ya. Vale, está lejos. Démosle otro poquito. Buenas tardes. Una manita. Una manito, ¿eh? O 6. Por lo menos 4. Ah, Bueno, ahora ya sí, ¿eh? Ya llegó el ejército y ya podemos. Una, dos y... Bien. Las fuerzas armadas. Démosle. Démosle, ya. No, pues es lo que yo calculo. Muchísimas gracias. Tengo aquí protección de todo tipo, civil y el ejército, o sea que... Y tengo ahí una casa donde me van a dejar acampar si esto se complica. Así que todo va a salir bien. Increíble, o sea, estoy con 2 rayitas de cobertura en el WhatsApp. Y en este momento decido llamar a David, jefe de mecánicos de Rolling Motor, muy amigo y ángel de la guarda en todos estos años por el mundo. Vale, yo también. No, pero no ha entrado agua en el motor. De hecho, al salir del río ha arrancado y se ha ahogado y ya no entra gasolina. Ya, pero al salir del río, ¿Sí? lo más probable es, ¿sabes dónde está el filtro de aire, verdad?
Sí. Vale, y te si está húmedo. David finalmente me hace entrar en razón y me explica que independientemente de que la moto haya arrancado, lo más probable es que sí haya entrado agua en el motor. Así que lo primero es abrir la tapa y ver si el filtro del aire está húmedo. David, me tengo que mover. Pero antes de nada hay que buscar corriendo un tejado porque viene tormenta. Entonces creo que voy a acampar aquí y nada, tú desconectas, ¿vale? Si necesito, yo te mando audios. No, yo creo que entra, ¿no? ¿Y de quién creéis que es ese tejado? ¿Y qué llevan toda esa maleta? Esto se está poniendo cada vez más gracioso. ¿Alguien sabe quién está aquí? ¿De verdad? Nadie, sí.